Hola, buenas tardes. El tema del cual vamos a hablar hoy va a ser sobre el sistema filosófico, el estoicismo. Nuestro grupo está conformado por Ávila Delgado Estefanía Aide, Villa Ortega Sergio Daniel y Martín Ibarra Alejandra Evelyn. El fundador del estoicismo fue Zenón de Sitio, que es una isla de Chipre, antigua colonia griega. Nace alrededor de 334 antes de Cristo y muere alrededor del 262 antes de Cristo. Zenón se dedicaba al comercio, igual que su padre. Su barco naufragó frente al Pireo y perdió toda su mercancía. El historiador Diógenes Laercio comenta que llegó a los 30 años a Atenas. Otras fuentes señalan que a los 22. A su llegada a Atenas preguntó a un librero que dónde se encontraba hombres como los que describía Jenofonte. Entre los hombres que destacaban en los textos de Jenofonte, Sócrates causó un impacto en Zenón. Se dice pues que Zenón durante su adolescencia leía y conoció las obras platónicas. Se hizo discípulo del cínico Crates. Crates fue discípulo de Diógenes de Sinope, el famoso Diógenes de Sinope, ¿no? Después de haberle preguntado al librero que dónde se encontraban tales hombres. Al enterarse Crates del naufragio de Zenón, dijo: bien obró el azar al empujarte a la filosofía. Zenón decía: felizmente navegué cuando sufrí el naufragio, ahí mostrando la poca importancia que le daba a la tragedia de perder su mercancía, ¿no? Como todo buen estoico. Pues luego de esto se dedicó a la filosofía en Atenas. Se interesó vivamente por las ideas de Heráclito, Platón y Aristóteles. A los 40 años fundó la Estoa, que significa pórtico decorado, que es donde se impartía la enseñanza. De allí la palabra estoicos o los del pórtico. No se conservan obras escritas. Se mencionan algunos tratados: la República, un tratado de ética sobre la vida conforme a la naturaleza, la fuerza que guía a perfeccionar la propia esencia del hombre, también un tratado sobre el dominio de las pasiones. Su enseñanza estaba dividida en física, lógica y ética, donde el conocimiento es percibido por medio de los sentidos. El logos o la razón que constituye todo el universo es regido por leyes universales. Su ética es racionalista, hace énfasis en dominar las pasiones que sean nocivas desde conceptos lógicos y físicos. La filosofía estoica es práctica, ética, enfocada en las virtudes. La ética estoica se funda en el principio de que solo la virtud es buena y solo el vicio malo. La felicidad no se encuentra en las cosas materiales o externas, sino en vivir sabiamente. Consiste en no entregarse a las pasiones al ejercer un autodominio. Inclinarse a las virtudes por medio de la razón. Zenón se suicidó a los 72 años, asfixiándose en Atenas. En la escuela estoica lo sucedió Cleantes. De Cleantes tan solo se conserva un texto a Zeus. También se suicidó ayunando. El tercer director de la Estoa fue Crisipo, llamado el lógico por su organización de las ideas de esta filosofía, pues sistematizó el estoicismo. Se dice que sin él no conoceríamos la escuela estoica. Hubo una difusión del estoicismo en Roma por las interacciones comerciales. Siguiente diapositiva.
Segundo y tercer periodo de la filosofía estoica. Pues ya vimos que por las interacciones comerciales, la filosofía estoica llegó hasta Roma. Se desarrolló principalmente en Rodas, con Panecio y Prosidonio, que influyeron en la presentación del estoicismo de los influyentes tratados filosóficos de Cicerón a mediados del siglo I antes de Cristo. Panecio en el 185 nace y muere en el 110 antes de Cristo. Moderó algunas posiciones estoicas clásicas. Su ética era más práctica y menos preocupada por el sabio idealizado. Prosidonio nace en el 135 y muere en el 50 antes de Cristo. Abrió el estoicismo a los ideales platónicos y aristotélicos, reviviendo la inclusión de Platón de los componentes irracionales en el alma. Y hay una tercera fase del estoicismo, romano también. Es el único periodo estoico del que se conserva una buena cantidad de escritos. Está representado sobre todo por el joven Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Muchos destacaron por ser políticos en Roma, como Cicerón. Séneca fue consejero de Nerón, Marco Aurelio, emperador, y escribió las Meditaciones. El estoicismo no solo estaba en la aristocracia romana, incluso un esclavo llamado Epicteto fundó su escuela filosófica a los 40 años. Para los estoicos, la ética es vista como un objetivo de la filosofía. Es necesario buscar la virtud como una vía a la felicidad. El estado ideal es la apatía. El no dejarse llevar por las pasiones consiste en ser imperturbables. Es un comportamiento virtuoso el no dejarse llevar por las cuestiones externas. La virtud que está intrínsecamente unida a la sabiduría, donde existe el destino como algo ya marcado, como algo ya fijo. El logos, que es la razón cósmica, es representado como fuego primigenio, a cual todas las cosas retornan de nuevo. Aquí podemos ver una marcada influencia de Heráclito en Zenón, como por ejemplo la idea del eterno retorno. El estoico desarrolla una adaptación a esta razón cósmica. Siguiente diapositiva. Lucio Aneo Séneca, siglo IV antes de Cristo, y muere en el 65 después de Cristo en Roma, Córdoba. Fue un filósofo, orador, escritor y político, abogado romano, destacado representante del estoicismo, conocido por sus obras de carácter moral, maestro del emperador Nerón, acusado por este de conspiración en su contra. Séneca se suicida cortándose las venas. Su filosofía era mayormente estoica, con influencia también eclíptica. Menciona en sus obras con frecuencia a Epicuro, pero Séneca crea su propia visión del estoicismo como una filosofía práctica para él. Los hombres deben inclinarse a la virtud, previniéndolos de las consecuencias del vicio. El sabio tiene que darse cuenta que todo es transitorio en esta vida, los bienes, los males. Debe pensar y vivir rectamente de acuerdo a la voluntad divina. Séneca era un hombre extremadamente rico, pero en sus reflexiones los hombres no tenían que estar apegados a las riquezas. Y también era importante el medio de cómo lo adquirían. O sea, la manera de que un hombre fuera estoico, pero al mismo tiempo rico, parecía una contradicción, pero Séneca decía que lo importante era que tuvieras tu riqueza rectamente, ¿no? Las obras de Séneca son las epístolas morales a Lucio, de la constancia del sabio, de la brevedad de la vida feliz, de la providencia, cuestiones sobre la naturaleza y de la tranquilidad del alma. Voy a leer a continuación una cita de la brevedad de la vida. Les aprietan
y rodean los vicios por todas partes y no les deja ni levantarse ni elevar los ojos a la contemplación de la verdad, sino que los tienen sumergidos y atados a sus deseos. Esto es para una cita que hace referencia a cómo el hombre con vicios tiene la conciencia obnubilada para poder contemplar la verdad. Está incapacitado porque está completamente subyugado a sus pasiones y a sus deseos. Le cedo la palabra a mi compañera Estefanía. Yo voy a hablar sobre Epicteto. Epicteto fue un filósofo griego de la escuela estoica. Nació en Hirápolis de Frigia, actual sudoeste de Turquía, pero desde su primera infancia vivió en Roma como esclavo, propiedad de Liberto Epafrodito, quien lo inició en el estudio de la filosofía. Perdón. Asimismo, fue este gran filósofo un gran e importante perteneciente a la escuela de los estoicos. Estudió de la mano del filósofo estoico Musonio Rufo y fundó una escuela en Nicópolis. Allí enseñaba sobre las tres ramas de la filosofía, lo que es, como lo mencionó Alejandra, la lógica, física y la ética, aunque solo se conservan escritos referentes a la ética o moral, y asimismo las obras que han llegado a nuestros días son el Enquiridión, también conocido como el Manual, y los Coloquios, del cual el manual estaré hablando más adelante. Bueno, pues prosigo. Epicteto gozó en vida de gran reconocimiento como filósofo entre la sociedad del momento. Se dice que incluso más que Platón, aunque curiosamente sus ideas han mantenido total vigencia, superando el paso del tiempo. Incluso es fácil encontrar en ellas las bases psicológicas contemporáneas, así como le sucedió a otros filósofos. Epicteto también se vio obligado a abandonar Roma por decreto del Diocleciano. Uno de sus más grandes pensamientos fue que Epicteto se enfocó principalmente en la ética y llegó a la conclusión lógica de la tendencia del estoicismo para reducir la filosofía a la ética, en donde utilizó el papel del maestro estoico como un estímulo para que sus alumnos descubrieran la naturaleza invariable e inviolable de las cosas. Una de sus curiosidades, como puse aquí, fueron que, uno, Epicteto llegó a Roma como esclavo cuando todavía era un niño. Dos, también decía que, como era habitual entre los filósofos de la época, él nunca llegó a escribir nada y que sus enseñanzas las recopiló de Flavio Arriano, un discípulo suyo, y gracias a él podemos disfrutar las obras actualmente. También la otra curiosidad fue que Epicteto propuso de dos modelos, que fueron Sócrates y Diógenes. Para él estos dos personajes representan el modelo del sabio estoico, como aquel que es conocedor de la verdad, imperturbable, siempre acertado en sus juicios y sus comportamientos de estos modelos, que Epicteto se consideró incapaz de alcanzar y que difícilmente alcanzarían sus discípulos. Ahora bien, una de sus obras principales fueron el Enquiridión y el Manual, el cual el libro del Enquiridión es un resumen de las enseñanzas de Epicteto del siglo I de nuestra era, y cuenta que, nacido esclavo, llegó a ser uno de los filósofos más célebres de su tiempo, y esta breve obra siempre ha considerado la encarnación del espíritu vivo del estoicismo y constituye una explicación sumaria de los principios de recta conducta y recto pensamiento propugnados por esta escuela filosófica. El estoicismo en general y el Enquiridión en particular han desempeñado un papel importante en la historia del pensamiento, donde su influencia no solo es patente en el derecho romano y en la moral cristiana. Y pues otro, como les había comentado, fue el manual, que es uno de los más conocidos hasta el día de hoy, ya que este manual es sencillo y agradable de leer, y además, pues, muchas de sus enseñanzas vienen muy a cuento en la actualidad, especialmente en un país como el nuestro, donde la ética y la moral se cotizan a la baja. Bien, como les comentaba,
El manual principalmente, el autor da a conocer lo que puedes controlar y lo que no, al intentar llevar una vida plena. El manual da como índice de cómo definir la persona que queremos ser y considero que cualquiera que se acerque a los textos recogidos en esta obra descubrirá la complementación del mundo que implica un conocimiento activo. El manual es una exhortación para llevar una vida buena, donde sus reflexiones y máximas se mantienen apegadas a la realidad de la existencia, para formar un modelo filosófico de nuestra conducta diaria, para lograr una vida feliz y llena de tranquilidad. Al igual, el manual nos habla de cómo debemos de vivir diariamente, la forma correcta de juzgar las cosas que nos pasan, como el hablar, como el reír, la forma correcta de cuidar el cuerpo o la alimentación. Este se centra en el amor y los placeres. También puede ser como los amigos en la sociedad y en cómo enfrentar las acciones y las desgracias, donde los ejemplos de Epicteto dentro del manual están extraídos de la vida cotidiana, que sería como el contemplar, es en un sentido muy literal de ver. El ejercicio contemplativo lleva conocimiento y este a la serenidad del espíritu, y en la última instancia a la felicidad. Esta, como la libertad, radica en el reconocimiento de las propias limitaciones, en la asociación voluntaria y consciente del destino, porque lo que está en juego en esta vida no es el poder, sino es el conocimiento y la sabiduría que conduce a la autonomía individual. Y por último, el manual nos hace un bien en el aspecto de que nos hace entender que no solamente somos libres por naturaleza, sino que nada que no sea de nuestro deseo nos atañe. Es decir, ah, nada nos mueve del lugar elegido para vivir en tanto estemos sujetos a este deseo. La libertad no existe sino en el sentido de liberarse de sus propias tonterías, es decir, de todo lo que depende de nosotros. Y pues como pueden ver, aquí también puse um, algunos puntos que son 3 de los 53 conceptos que están presentes en el manual. Elegí los primeros 3 porque tomaría demasiado tiempo explicar cada uno, pero bien, daré una pequeña definición de ellos. En el manual, el principal concepto, cuando ustedes lo lean, va a venir el depender, que claramente se derivan en dos, las cuales son los que sí dependen y las que no dependen. Por ejemplo, las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra, en una palabra, todo lo que todo lo que no está en nuestra propia acción. Y las cosas que sí dependen de nosotros son por naturaleza libres. Nada puede tenerlas ni obstaculizarlas. El siguiente punto es desear. Es el objeto de tus deseos, ya que es aquello que obtiene lo que tú deseas, lo que tú anhelas, es decir, tú no te lamentarás de nadie, no acusarás a nadie, no harás nada, ni siquiera las cosas más pequeñas sin que correspondan a tu deseo. Entonces, nadie te hará mal y, y no tendrías enemigos, pues nada que no desees te motivará. Y por último, la verdad, es cada una de las cosas que te divierten, que sirven para tus necesidades o que amas. Es decir, que no olvides decirte a ti mismo lo que ellas verdaderamente son, incluso para las cosas más insignificantes. Por ejemplo, si tú amas un cántaro, di que amas un cántaro. Y si él se estropea, tú no te perturbarás. Si amas a tu hijo o tu mujer, dítelo a ti mismo que amas a un ser mortal, que si acaba de morir, no te turbarás. Y pues esto es todo, de verdad que estos conceptos son tan llenos de vida, de esperanza y de deseos, de simplemente seguir viviendo. Y yo pienso que Epicteto, al momento de escribirlo, yo me imagino que se sentía totalmente enamorado y feliz de la vida, donde solo él acepta de buena gana o forma todas las circunstancias de la vida sin desear otras diferentes. Y pues prosigue mi compañero. Bueno, pues yo voy a hablar de Marco Aurelio.
Marco Aurelio fue un filósofo y emperador del Imperio Romano entre el año de 161 y 180 después de Cristo. Marco Aurelio nace el 26 de abril del año 121 después de Cristo y es considerado uno de los 5 mejores emperadores del Imperio Romano y fue el último gran emperador del Imperio Romano de la considerada época de oro de este imperio. Es el autor de la obra de Meditaciones y esta obra pues contiene notas personales. Comienza hablando sobre sus seres más cercanos y cuáles fueron las enseñanzas que este le dejaron. Y también es en parte una autobiografía porque devela hechos sobre su vida y además contiene enseñanzas filosóficas que son de carácter estoico y pues esta obra es una de las más representativas dentro de la filosofía estoica y que de hecho coincide en muchas de las enseñanzas con Epicteto y con Séneca, como en un momento se los expondré. Siguiente diapositiva. Ok, la obra de Marco Aurelio, como les mencioné, es un homenaje, autobiografía y reflexión filosófica. Y dentro de sus enseñanzas, lo que más predomina es esta noción de la felicidad, de éxito a través de la virtud y no de cosas materiales o de fama o riquezas, sino que esta plenitud se alcanza a través de ser bueno y de tener un autodominio de las pasiones y de los deseos. Y esto no implica que no se busquen que no haya deseos. Incluso se exhorta a que se tengan estos deseos, pero que estos vayan enfocados a ser virtuoso, a ser bueno. Alguna otra de sus enseñanzas es que sigas tu propósito en este mundo, que sigas tu rol, el que se te asignó para tu vida, y que además de esto, des tu mayor esfuerzo. Porque de esta manera es como tú puedes homenajear a la existencia y la naturaleza que se te ha dado. Y de esta manera puedes llegar a ser una persona virtuosa y hacer la mejor versión de ti. Otra de las enseñanzas que se pueden encontrar es que la felicidad la tienen las personas que son generosas, que son justas y que a estas son a las que se les retribuye su generosidad. Entonces, por lo tanto, dentro de tu actuar, se exhorta a que seas generoso, pues esto va a ayudar a que puedas crecer y a que puedas tener una verdadera gratificación. Otra de las enseñanzas es que confíes en ti mismo, que por más difícil que sea algo, no pienses que es algo que es imposible. Si tú pasas ese obstáculo, te hará más fuerte. Es como si arrojaran madera sobre una fogata y esta, en vez de ser consumida, hace su llama más grande y al echarle más madera, se hace más grande y más grande esta llama. Algo así es la alusión a lo que se quiere referir Marco Aurelio con esta enseñanza, que los obstáculos te sirvan para poder ser una mejor versión de ti mismo y puedas ser más fuerte, más grande. También otra de sus enseñanzas es que te enfoques
y no des más tiempo a las pequeñas cosas del que merecen. Pues de esta manera no vas a poder pues dar tu mayor esfuerzo y dar lo mejor de ti, pues no vas a estar enfocado en aquello que estás realizando y no vas a estar en el presente, sino que vas a estar realizando muchas actividades que van a ocupar tu concentración y no vas a poder realizar ninguna de estas con satisfacción y no vas a poder sobresalir. Entonces, para alcanzar el éxito en alguna de estas, debes de enfocarte y dejar de lado todas aquellas pequeñas cosas que pues, no merecen más el tiempo y que sigas aquellos deseos que son los que más te apasionan. Y pues también dentro de su obra, una idea que se puede resaltar es que el cosmos está regido por la razón divina. Entonces, todos los sucesos que llegan debes como de asimilarlos y aceptarlos de una buena manera, porque al final de cuentas son necesarios para el orden que hay en este universo. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pues la conclusión pues es la siguiente. Séneca y Marco Aurelio fueron filósofos que vivieron rodeados de riquezas, mientras que Epicteto fue un esclavo. Lo que resalta de este contraste está en su concordancia, que todos son los más grandes representantes de la filosofía estoica, junto con su fundador Zenón, y aquí es donde se revela el aroma espiritual en las enseñanzas de la filosofía estoica, que es un camino de autodominio de los deseos y las pasiones, y es un cultivo de la virtud. En la actualidad, la filosofía estoica está presente como un poderoso remedio ante la ansiedad colectiva ocasionada por la globalización y la vida apresurada que se vive en este mundo, presente de grandes avances tecnológicos y capitalismo. El camino de la filosofía estoica es uno de virtud, presente, autodominio, desprendimiento, cuya meta es la plenitud y el brindar las herramientas necesarias para afrontar tranquilamente el caos de una vida. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Les agradecemos su atención y les mandamos un cordial saludo.